gracias Daniel. Buenos días a todos. Voy a empezar directamente nomás. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Lo que voy a presentar hoy día básicamente es un análisis de tendencia de lo que ha pasado en distintos tipos de delitos, desde distintas fuentes, desde antes y después de la pandemia. ¿Ya? En general es muy recomendable ver tendencias de delitos en el largo tiempo, ¿ya? Porque a veces son situaciones muy cortas, o sea, muy violentas en el tiempo. Y lo que les voy a presentar hoy día son análisis preliminares del proyecto Fondesit, que inició este año, la presentación que les voy a mostrar hoy día contó con la destacada colaboración de Denis Barroeta y Leonardo Rojas, que son ayudantes de investigación de este Fondesit. Yo soy profesor de la Universidad de Alfredañez y presidente de Rumbo Colectivo. Primero, para tener un poco un marco teórico, ¿ya? Porque a veces uno ve números y no se entiende muy bien qué es lo que implica, básicamente esto que yo diría la referencia más importante dentro de toda la investigación del Fondesit, y que creo que es muy relevante para lo que estamos viviendo en Chile ahora, es un libro que escribió Marcelo Bergman, es un criminólogo argentino, que se llama More Money, More Crime. Y él tiene una hipótesis para explicar una paradoja latinoamericana, ¿ya? Que a diferencia de lo que pasó en Europa y Estados Unidos, a medida que se desarrollaron los países y tendieron a bajar las tasas de delincuencia, en Latinoamérica se observa exactamente lo opuesto. Por eso more money, more crime. A medida que se desarrollan los países tiende a haber un aumento en los niveles de la delincuencia. Y Marcelo Bergman interpreta esto sobre todo desde el punto de vista de la economía política de la delincuencia, en que hay costos y oportunidades, ¿ya? Entonces hay más oportunidades cuando hay más dinero, y cuando las instituciones funcionan adecuadamente y hay una capacidad de detección, ¿ya? y un sistema penal que da fuertes penas a los delitos, ¿ya? El costo de cometer un delito, ¿ya? Es más elevado. Entonces lo que sugiere Bergman es que en Sudamérica tenemos fallas institucionales sistémicas, ¿ya? No solo en instituciones de control de la delincuencia, sino que en muchas otras. Por lo tanto, las capacidades de control del crimen no han evolucionado al mismo ritmo que han evolucionado, ¿no es cierto?, el aumento del ingreso y las nuevas tecnologías que permiten nuevas formas de delinquir, etc. ¿Ya? Y esto, bueno, claramente es un llamado de atención. Creo que en Chile estamos abordando este desafío, ¿ya? Pero, por ejemplo, todavía tenemos problemas de coordinación entre Carabineros, la PDI, o incluso Carabineros con el Ministerio del Interior, digamos. Hay todavía una serie de descoordinaciones que afectan fuertemente la capacidad disuasiva de las instituciones de control criminal. Bueno, y otra cosa que Marcelo observó en varios países es que hay pasos, ¿no es cierto?, que pasamos de situaciones de baja criminalidad, ¿ya?, a situaciones de alta criminalidad. Y lo ha observado él en trayectorias que han tenido, por ejemplo, México, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Salvador. Ya muchos países latinoamericanos han seguido una trayectoria similar, que empieza con segregación territorial, básicamente guetos en los cuales se pueden arraigar organizaciones criminales, empiezan a generar mercados ilegales, ¿no es cierto?, sobre todo relacionados con el tráfico de drogas, pero cuando hay un estrés socioeconómico mayor, ¿ya?, que por ejemplo en Colombia fueron los carteles de droga, ¿no es cierto?, en México también se desviaron las rutas hacia Estados Unidos del Caribe y empezaron a pasar por México, ¿ya? Y al haber este estrés socioeconómico mayor, se corre el riesgo de entrar en un periodo de deterioro acelerado de la seguridad pública, ¿ya? Se fortalecen las organizaciones criminales y diversifican su acción, que puede ser una diversificación, por ejemplo, en prostitución, contrabando, reducción de especies. Empiezan a hacer negocio en varias cosas, ¿ya? Las organizaciones criminales no son especialistas, ¿ya? Tienden a multiplicar su acción en la medida que les resulta posible.
Y mi hipótesis es que en Chile la pandemia COVID y la actual crisis económica que estamos viviendo es efectivamente un estresor socioeconómico mayor, hubo mucha pérdida de empleo, y eso implica que el empleo ilegal, ¿no es cierto?, en mercados criminales o delictivos es más atractivo comparativamente que el empleo formal, ¿ya? Ahora, el problema es que cuando esta diversificación de mercados ilegales ya llega a un cierto nivel en que las bandas tienen la capacidad de, por ejemplo, cometer secuestros o extorsiones, ahí se pierde el control, ¿ya? Es el momento en que se ha perdido el control en otros países, porque, digamos, una alta autoridad puede resistir un soborno, pero no necesariamente el secuestro de un hijo, por ejemplo, o amenazas contra su vida. Y ahí es cuando la corrupción corre el riesgo de hacerse estructural, endémica, y empiezan a surgir organizaciones criminales de gran escala. Hablamos ya de los carteles colombianos, mexicanos, pero también, no sé, las mafias sicilianas, los yakuza de Japón o las mafias rusas, digamos, ¿ya? Y en el peor de los casos, ya el país entero termina siendo una organización criminal y estamos en un estado fallido, ¿ya? Lo importante es que estamos justo a tiempo de actuar, ¿no es cierto? Estamos justo, lo que yo pienso, digamos, lo que yo creo, la hipótesis del fondo es que estamos justo antes de este nivel de no retorno, ¿ya? O sea, también hay un sentido de urgencia muy fuerte respecto a la evolución de las actividades criminales en Chile, lo cual tiene obviamente implicancias en la violencia. Bueno, la hipótesis ya la hablé, ¿no es cierto?, del impacto de la pandemia COVID en las organizaciones criminales. Y hay una conjetura que en realidad a mí me preocupa más lo que no podemos ver que lo que sí podemos ver, ¿ya? O sea, yo les voy a mostrar hartas estadísticas ahora, que es lo que se sabe, pero me preocupa bastante más lo que no se sabe, lo que no estamos detectando, ¿ya? Porque las organizaciones criminales, además de diversificarse, adquieren la capacidad de ocultar sus actividades, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que puede haber problemas más graves. Ahora igual uno comparando estadísticas, ¿no es cierto?, contrastando distintas fuentes, uno de todas maneras puede hacerse una idea ya de esto que no estamos viendo, apoyándose en teoría, ¿no es cierto?, en inferencia, pero bueno, estamos dentro del ámbito de la interpretación de datos más allá de lo que los datos nos dicen. Así que acá no estoy concluyendo nada, sí estoy sugiriendo cosas que parecen preocupantes. Bueno, en lo que les voy a mostrar se basa en tres tipos de fuentes cuantitativas de registros delictuales. Hay dos que vienen de Carabineros, ¿ya? La más numerosa es la columna que ven a la izquierda, son las denuncias a Carabineros, ¿ya? Pero también Carabineros registra todo lo que son detenciones, ¿ya? Que actúan, toman a alguien preso. Y tenemos una tercera fuente que son denuncias telefónicas del sistema Denuncia Seguro, ya que es bien importante porque son denuncias espontáneas y fáciles, ¿ya? Entonces no requieren la acción de una institución de control del crimen, ¿ya? Son espontáneas, una persona llega, ve algo y llama, lo cual es muy importante para controlar los sesgos que vimos durante la pandemia, a lo cual me voy a referir a continuación. No voy a entrar en detalle de las categorías que usamos. Estamos agrupando en 24 tipos de delitos que vienen a partir de grupos intermedios que trabaja la misma SPD, ¿ya? Que tienen, digamos, interpretación de acuerdo al marco teórico que estamos usando, pero voy a referirme solo a las que les voy a mostrar. Homicidios, ¿ya? ¿Qué vemos en homicidios desde la pandemia? Me voy a parar un poco acá. La línea azul son las denuncias a Carabineros, ¿ya? Y va a ser lo mismo en todas las diapositivas. La línea roja, ¿ya?, son las detenciones de Carabineros, y la línea verde son las denuncias telefónicas, ¿ya? Estas estadísticas están presentadas en porcentajes de cada una, porque como tienen cantidades muy distintas, es la única manera de poder comparar la tendencia. Lo que me interesa acá es ver si aumenta la tendencia, si se reduce, etc., ¿ya? Y bueno, aquí vemos tendencias bastante constantes al aumento, ¿ya? O sea, es un hecho que los homicidios están aumentando en Chile. Sí se ve una tendencia más relevante. Las denuncias a Carabineros aumentan más que las detenciones por homicidio,
¿ya? O sea, se está denunciando más de lo que se atrapa. Y eso ya empieza a ser un poquito preocupante. Justamente entre el estallido, después del estallido social y hasta la pandemia, vemos este pic de denuncias telefónicas, ¿ya? Pero son muy pocas. Entonces, sugiere algo, pero son muy pocas como para tener certeza estadística que efectivamente ese pic corresponde a fenómenos de alcance nacional, pero bueno, son alertas puntuales que van surgiendo. Ahora lo interesante, o sea, no lo interesante, sino que de todos los delitos que vamos a ver, estos son los delitos más difíciles de ocultar, ¿ya? Entonces tienen menos problemas de cifra negra, ¿ya? De casos no reportados. Ahora, el hecho, ¿no es cierto?, que estén aumentando más las denuncias que las detenciones implica que hay una alerta aquí que no estamos controlando adecuadamente o hay un control insuficiente de estos hechos que son gravísimos. O sea, es lo más grave que existe, digamos, un homicidio. Secuestros, ¿ya? Que obviamente es una forma de violencia brutal también, ¿no es cierto?, atenta contra la libertad. Son menos casos, pero sí han aumentado en forma tremendamente importante después de la pandemia. ¿Ya? O sea, estallido social, antes del estallido social ya venían aumentando un poco. Después de la pandemia, ¿no es cierto?, el primer año tuvo contenido, pero en el último año, o sea, a partir del año 2021, ¿ya? Se disparan bastante los secuestros, ¿ya? Y eso es muy grave, ¿no es cierto?, en el sentido de que estamos viendo más capacidad de secuestrar, ¿ya? Y eso es una de las señales más, que más nos alertan, ¿ya?, de que estamos acercándonos a este nivel de no retorno, ¿no es cierto? La capacidad de secuestrar requiere organización, ¿ya? No es espontáneo, requiere seguir a alguien, rastrearlo, tener donde ocultarlo, ¿ya? Entonces es un delito que tiene una connotación bastante de premeditación, que no siempre es el caso de los homicidios, ¿ya? Entonces tenemos acá una alerta fuerte de escalamiento de capacidades de organizaciones criminales, ¿ya? Probable, todo esto son conjeturas, insisto, no tengo pruebas, pero es lo que sugieren los datos. Uso ilegal de armas, ¿ya? Denuncias de Carabineros, habían hartas denuncias antes de la pandemia, menos denuncias y detenciones desde el estallido social, pero las denuncias espontáneas, y aquí sí que tenemos hartas, ¿ya? Esta serie de, digamos, es muy distinta a la cantidad que tenemos en denuncias telefónicas para lo que son armas, ¿ya? Es uno de los delitos más reportados por teléfono, ¿ya? A diferencia de lo que veíamos antes de homicidio, que son muy poquitos. Aquí ya tenemos miles de denuncias telefónicas y se disparan tras la pandemia, ¿ya? O sea, acá hay algo que dejamos de ver durante la pandemia, ¿ya?, de ver y de controlar, pero la percepción ciudadana del tema armas, ¿ya?, es muchísimo más elevada post-pandemia, ¿ya? Y esto puede ser una de las grandes razones que estamos viendo, ¿no es cierto?, de mayores sensaciones de victimización. Y esto continúa ya en forma bastante constante 2020, 2021 y primer semestre del 2022. Ya no tengo datos más allá del primer semestre. Y acá ya vemos que las denuncias a Carabineros también se disparan, ¿ya? Y han seguido elevadas desde entonces. Y las denuncias telefónicas vuelven a aumentar. Y la capacidad de control de armas aumenta pero poquito, ¿ya? Entonces acá, cuando vemos este gap entre lo que se denuncia y lo que se detiene, ya es súper preocupante, ¿ya? Acá tenemos un fenómeno derechamente muy preocupante, es una alerta severa de que estamos controlando de forma insuficiente la entrada y el uso de armas al país. Y otra cosa que es preocupante, en el mismo sentido de los secuestros, es que las armas tienen que ver con la disputa territorial del monopolio de la violencia del Estado, ¿ya? O sea, cuando una banda tiene armas, ¿cierto?, ya empiezan a ejercer su ley en el barrio, ¿no?, o en territorios a veces más extensos también. Entonces, son también de los fenómenos que si uno no los detiene a tiempo, son los que llegan a estados fallidos, digamos. Contestación del monopolio de la fuerza, o del uso de la fuerza legítima, digamos, pero en este caso de violencia.
tráfico de consumo de drogas. ¿Ya? Acá vemos la línea verde, ¿no es cierto? Vemos tendencias casi opuestas. Las denuncias seguro vemos un incremento casi lineal y constante en los últimos 5 años de reportes telefónicos de tráfico o consumo de drogas. Ahora, también acá hay que hacer la alerta, y estos son los delitos más reportados en la base de denuncia seguro, que es un sistema que ha ido haciéndose conocido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, es muy probable que gran parte de este aumento se deba a que el sistema se usa más y no necesariamente a que hay mayor consumo de drogas o de tráfico. No necesariamente. Ahora, sí, hay una caída fuerte, ¿no es cierto?, de pandemia. Y acá vamos a tener un momento en esta caída, que es una de las más notorias. ¿Ya? ¿Ustedes creen que realmente después del estallido social y durante la pandemia hubo menos tráfico de drogas? ¿A qué se debe esta caída de casos policiales? Se debe sencillamente a que Carabineros tuvo que dedicar gran parte de su esfuerzo a tareas de control sanitario. Entonces no tenían la capacidad de fiscalización que tenían antes del estallido social. ¿Ya? Después del estallido, bueno, Carabineros primero queda muy deslegitimado. Tiene que dedicarse a contener el orden público y después control sanitario. ¿Ya? Entonces esta caída en la estadística ya es falsa, es súper falsa. ¿Ya? Y voy a volver sobre este tema un poquito más adelante, ¿ya? Pero eso es un tema que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos analizando datos de delincuencia, ¿ya? Que el ascenso brutal que estamos viendo en ciertos delitos en el último año, ¿ya? Es que estamos volviendo a niveles pre-pandemia. Estamos volviendo a tener información que faltaba. Básicamente la caída de un montón de casos de delitos comunes durante post-pandemia es un artefacto estadístico. ¿Ya? Se aumentó muchísimo la cifra negra, ¿ya? Durante este periodo. Y en caso de drogas probablemente esta cifra negra es altísima, altísima. ¿Ya? Esta es la estadística que menos le creo. ¿Por qué? O sea, los traficantes han evolucionado súper rápido. El clásico control de Carabineros de ir a los barrios donde se trafica ya no sirve porque hoy día se trafica por WhatsApp y hay delivery. Digamos. Entonces, aquí realmente yo creo que no estamos viendo casi nada de lo que está pasando en tema de tráfico de drogas. Las lesiones sí han bajado. Y eso yo creo que es bastante claro, ¿no es cierto? Lesiones graves y medias, digamos. Porque, bueno, la gente sale menos, se encuentra menos en la calle. Y estos delitos, ¿no es cierto?, estos casos tampoco son fáciles de ocultar. Una lesión media grave termina en el hospital, entonces se sabe, digamos. ¿Ya? Así que acá, bueno, hay una buena noticia, digamos, no estamos haciendo menos daño físicamente en el espacio público, probablemente sí. Demasiado, no tanto, pero sí hay un descenso que yo creo que es asociado a una menor movilidad de las personas y menor presencia en eventos colectivos, etc. Robos con violencia. ¿Ya? Acá vemos algo que es súper parecido a lo que veíamos con armas, ¿no es cierto? Y obviamente son delitos muy relacionados. Una caída muy fuerte, ¿no es cierto?, de casos policiales asociada a la menor capacidad de control. Un ascenso bastante fuerte, ¿ya? Pero que por lo menos a nivel de control policial está llegando a los niveles pre-pandemia, ¿ya? Entonces, ojo aquí también cuando uno le dicen, me llamaron el otro día de la tercera y dijeron, estábamos viendo los casos de robos con violencia y comparamos el trimestre del año pasado con el trimestre actual y subieron 250%. Bueno, ¿qué estáis viendo? Estáis comparando, por eso digo que es muy peligroso comparar, ¿no es cierto?, periodos cortos de tiempo y concluir que esto está desbocado. No es así, o sea, no digo que no sea grave, digamos, pero el ascenso que vemos en cifras de delincuencia en este año, sobre todo, es un artefacto estadístico porque estamos recuperando una cifra negra que creció mucho post pandemia. Ahora,
Dicho eso, el patrón de denuncias telefónicas, ya que también se denuncia harto el robo con violencia, es súper preocupante. Ya, o sea, vemos un nivel constantemente mucho más elevado post pandemia que antes de la pandemia. Ya, es bien notorio. Entonces, aquí también es muy probable que no estamos controlando de forma suficiente este fenómeno. ¿Ya? Digamos, el robo con violencia también nos habla de recurrir a actividades económicas ilegales, ¿ya? Porque nos estamos quedando sin trabajo, ¿ya? Entonces, porque se hace más atractivo, ¿no es cierto? Se hace más atractivo, o se hace necesario incluso, delinquir y robar con violencia para poder comer, ¿ya? Si al final la pandemia causó estragos súper grandes en el empleo. Y eso obviamente que puede partir como pequeñas bandas, pero eventualmente pueden ir coalesciendo y digamos es una masa importante de reclutamiento para organizaciones criminales que empiecen a crecer en tamaño y jerarquizarse. Robos de vehículos han bajado, ¿ya? Y eso también yo creo que es bastante claro. Sí hay un gap creciente entre las denuncias a Carabineros y efectivamente las detenciones por robos de vehículos, y desde vehículos tengo acá, lo cual indica que sí, probablemente hay un gap entre las dos estadísticas que sugiere que falta controlarlo, pero estamos, yo diría, todavía bastante por debajo de los niveles pre-pandemia, ya, lo cual se debe, a mi juicio, a lo mismo de las lesiones, ¿no es cierto? Que hay menos autos circulando, ¿ya? Hay menos gente en los espacios públicos. Ahora, esto son tendencias gruesas y, ojo aquí, algo que no estoy mostrando, por ejemplo, lo que son las encerronas, ¿ya? Que es un delito tipificado hace muy poco, entonces es imposible hacer la serie larga, ¿ya? Pero lo que estoy mostrando ahora es cuantitativo, entonces pueden haber diferencias cualitativas en el nivel de violencia que tienen los delitos que no nos están mostrando estos datos. Robos a domicilio han bajado bastante, no hay un gap entre denuncias y detenciones, ¿ya? Y sí, también acá está el tema de los portonazos, por ejemplo, ¿ya? Y ayer vimos en las noticias que entraron a una casa en Peñalolén, en La Reina, con mucha violencia, se visibiliza mucho, etcétera. Pero también es cierto que como la gente está más tiempo en la casa, hay mayores capacidades de vigilancia, ¿ya? Entonces, y eso es el principal elemento disuasivo de entrar a una casa es cuando hay gente, ¿ya? Entonces yo diría que casos como el que salió ayer en las noticias tienden a ser más bien aislados y no representan tanto una tendencia de que haya muchos más robos en domicilio. Abandono familiar. Y acá voy a terminar porque aquí yo creo que puede ser súper importante y aquí bajamos a temas más psicológicos, ya que no tienen tanto que ver con el crimen organizado, pero quiero cerrar con esto, yo creo que ahí podemos seguir conversando, ¿no es cierto? Esta misma permanencia de hogares, ¿ya? Se traduce finalmente en que la gente pelea más. Y ha habido mucho más abandono, por ejemplo, de personas ancianas que quedan botadas, ¿no es cierto? Y eso ha aumentado muy fuerte después de la pandemia y puede tener efectos bien graves de desintegración familiar a largo plazo, ya que vamos a verlo no sé en cuántos años más. Podemos compartir hipótesis al respecto, digamos. Violencia familiar, lo mismo. Aumentó harto las denuncias. Ya no se controla mucho más por Carabineros. Las denuncias de casos policiales están aumentando todavía 2 años después de la pandemia, pero hubo un pic muy grande, muy grande, inmediatamente después de la pandemia, y yo creo que todos lo vivimos, ¿no es cierto? Quedarse encerrado en la casa, sin hábitos de estar en la casa, y eso se refleja claramente en las denuncias telefónicas, que en este caso también tenemos un N suficiente como para decir aquí efectivamente pasó algo, que fue súper invisible, ¿ya? O sea, si no es por denuncias telefónicas no lo sabríamos, porque las capacidades de control policial no se movieron en ese periodo, ¿ya? Pero este pic post pandemia, ¿ya?
yo creo que también causó, y todavía lo estamos viendo, consecuencias psicológicas bastante brutales, de socialización, que después se traduce en que cuando vuelven los niños al colegio hay más violencia, digamos. Ahí se refleja un fenómeno bastante relevante que ocurrió no solo en Chile, en todo el mundo. Abuso sexual, también, PIC, post pandemia, el abuso sexual no necesariamente en espacios públicos. En mucho abuso sexual, la mayoría, yo diría, son familiares, cercanos, lejanos. Entonces se ve algo parecido a lo que pasó con violencia familiar. Digamos, post pandemia se incrementó muchísimo. Hubo una caída fuerte, sí, de la capacidad de control policial de estos delitos, que se está retomando, ¿ya? Y aunque estamos volviendo recién a niveles pre-pandemia, ¿ya? Las denuncias por estos casos siguen aumentando, y si vemos la tendencia pre-pandemia ocurre algo bastante relevante, ¿ya? Que hay un aumento continuo del 2017 hasta el estallido social, ¿ya? En todas las cifras, y se sigue viendo ese aumento relativamente continuo en las denuncias telefónicas. Ahora, yo no sé en realidad si esto corresponde efectivamente a que hay más abuso sexual, y yo creo más bien que es porque se ha transformado progresivamente en un hecho denunciable, ¿ya? En el fondo antes no se denunciaba, ¿ya? Los carabineros no era delito, ¿ya? Entonces hemos ido tomando conciencia como sociedad, y hay, digamos, se recogen estas denuncias, se actúa ya, las víctimas tienen la seguridad que pueden denunciar, ¿ya? Entonces esto, yo diría que es más bien una buena noticia, ¿ya? Estamos saliendo de cifras negras que probablemente eran altísimas. No es una buena noticia que haya abuso sexual, ¿ya? Pero creo que visibilizar el fenómeno es lo primero para corregirlo. Bueno, y como todo esto son tendencias, es difícil concluir, digamos, qué pasó con la pandemia. Hay otras maneras de hacerlo, y en este caso hicimos un modelo de regresión de panel con efectos fijos. No voy a entrar en detalles técnicos, ¿ya? Pero es una formulación que nos permite, a partir de este término, ¿no es cierto?, ver el efecto marginal de la pandemia. Quiere decir, los lugares donde hubo más cuarentenas, ya 1 o 2 años después o inmediatamente después, se ven cambios en las tendencias de delito. No necesariamente la cantidad, pero en la pendiente de aumento o de descenso, ¿ya? Y lo que vemos en las 3 fuentes, está súper chiquitito y todo, ¿ya? Voy a retomarlo en el próximo slide, pero aquí los cuadraditos verdes, ¿ya? Es que las zonas que tuvieron cuarentenas, esto está analizado a nivel de zonas censales, las zonas censales que tuvieron cuarentena, más cuarentenas que otras, digamos, el efecto de esas cuarentenas, ¿ya? En detenciones y denuncias de carabineros fue esencialmente una baja generalizada de todas las estadísticas, ¿ya? El impacto de la pandemia fue a la baja, lo cual se debe a este sesgo, ¿no es cierto?, que ya hablamos de que Carabineros no tenía capacidad de control, y vemos exactamente lo opuesto en denuncias telefónicas, ¿ya? O sea, claramente hubo cifra negra asociada a la pandemia de todas maneras, ¿ya? Y probablemente hubo una tendencia más bien al aumento que a la disminución, ¿ya? Ahora, a corto plazo, o sea, el efecto en denuncias telefónicas fue a corto plazo, ¿ya? Y aquí solo tenemos los coeficientes significativos. Entonces, no vemos efectos significativos en denuncias post pandemia después del primer año y medio, ¿ya? Como que ese efecto ya se disipa en el tiempo. Sí vemos estos cuadraditos, ¿no es cierto?, rojos acá, ¿ya? Que ya es año y medio después de las cuarentenas, ¿sí?, en que se observan efectos de repunte en ciertos delitos post pandemia, y corresponden sobre todo, ¿no es cierto?, a homicidios. Vamos más cortito, eso. Estamos hablando sobre todo de que la pandemia ha tenido efectos a largo plazo, ¿ya?, en aumento de armas, robos con violencia, desacatos, que es enfrentar a la autoridad, y delitos económicos, ¿ya? O sea, son puras señales de mercados criminales
probables organizaciones detrás de eso, digamos. Desgraciadamente, yo creo que mi hipótesis va bien encaminada, digamos. Así que cierro nomás, no quiero tomar más tiempo, pero con este sentido de urgencia.